Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta segunda semana de actividades. Un gusto poder compartir con ustedes ya el desarrollo de esta nueva semana de actividades correspondientes a la unidad número 3. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. Demasiado buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. listo. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos y estimados amigos. Un gusto poderles saludar a la distancia a través de este importante medio de comunicación, como es nuestra aula virtual. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Antes de iniciar este proceso educativo, obviamente ustedes podrán haber ya observado que se encuentran calificadas las tareas correspondientes a la unidad número 2. Así que ustedes ya pueden seguir observando, obviamente, los avances que tienen en función de sus tareas. Ahí, obviamente, para los compañeros, en el caso de que hayan tenido alguna dificultad, ustedes ya saben que tienen la obligación de repetir. Ya les he dejado por ahí algún mensaje dentro de sus tareas, las cuales obviamente ustedes pueden revisar ingresando obviamente a cada una de sus tareas. Donde ustedes enviaron, obviamente le vuelven a dar clic y ahí ustedes van a ver tarea calificada, la nota que han obtenido y obviamente el por qué han obtenido esa nota y cualquier cosa, obviamente cualquier dificultad obviamente que hayan presentado, obviamente ustedes están en libertad de volver a desarrollar la tarea. Cuando obviamente ustedes ya saben dentro del reglamento, los que tienen menores a 7 que se tienen que volver a repetir la tarea obligatoriamente. Pero las personas que tienen uno o dos en las tareas, obviamente es porque algo definitivamente no estuvo correctamente desarrollado o definitivamente la tarea no estuvo desarrollada. Así que por favor, eso como recomendación. Sigan revisando las otras unidades y obviamente sigan complementando con todas las tareas, obviamente que se encuentran de pronto pendientes o que tienen que volver a presentar. Eso en función de las actividades, obviamente que ya se han venido desarrollando en el transcurso de las actividades, obviamente de este nuevo ciclo. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y de inmediato vamos a iniciar presentándoles el documento correspondientes a la tarea que se encuentran a la primera tarea de la unidad número 3. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son los requerimientos, cuáles son las características de esta nueva tarea que se encuentra activada. Estamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés. Estamos en la unidad número 3 gramática. Vamos a ver el subtema número 2 y vamos a ver el uso del futuro del verbo to be. Es un tema bastante importante, bastante interesante, lo que nosotros vamos a ir analizando en el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar, pueden ampliar más ver ampliando y reforzando los conocimientos, obviamente, que se les va a proporcionar en esta hora de clases. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades. Primero dice, escribe la contracción de las siguientes conjugaciones. Aquí tienen las conjugaciones long form, eso quiere decir la forma larga. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transformarles a short form, eso quiere decir a la contracción o a la forma corta. Tienen you will be, ¿cómo se contraerá? La siguiente, he will be, she will be, it will be y we will be. Son estas estructuras verbales, estas conjugaciones que ustedes tienen aquí. Lo único que tienen que hacer es desarrollar la contracción nada más. La siguiente actividad dice enumere 3 reglas del uso del verbo to be en modo futuro. Y eso nosotros vamos a ver. A continuación vamos a ver las reglas de uso del verbo to be en el futuro y ahí vamos a ver un poco más en cuanto al refuerzo en la segunda etapa de nuestra clase, justamente viendo y analizando diferentes reglas gramaticales en función del uso del verbo to be. A continuación, obviamente, tienen el resto de instrucciones. Recuerden que el trabajo debe ser desarrollado en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido, de ser necesario. La rotulación de la hoja de tarea, obviamente, eso es obligatorio. Obviamente, esto tienen que ustedes que cumplir, obviamente, de acuerdo al esquema que ustedes tienen en este documento.
De acuerdo a eso, ustedes tienen que complementar. Esto lo hacen en la parte superior de su hoja de tarea. Una vez que lo han desarrollado, a continuación proceden, obviamente, a desarrollar el contenido de su tarea. Eso es todo. En función del contenido, obviamente, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución educativa. En la parte final nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema usos del futuro del verbo to be, correspondientes ya a la semana 2 de fecha 6 de abril del 2026, justamente desde hoy. Esta tarea permite entregas justamente desde hoy, 6 de abril. La fecha límite de entrega es el 30 de abril. Eso quiere decir que tienen un tiempo bastante amplio. Y la fecha de publicación de la calificación de esta nueva unidad, de las dos tareas que tenemos en esta unidad, será hasta el 5 de mayo del 2026. Tienen un tiempo bastante demasiado cómodo para poder presentar esta actividad. Entonces, ustedes tienen toda la información pertinente, cómo desarrollar, cuáles son las instrucciones en función de la primera tarea que tenemos de la unidad número 3. Una vez que se les ha informado, ustedes han visto, se les ha explicado cuáles son las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad, vamos a continuación a iniciar con el desarrollo del contenido del material de apoyo. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente los usos del futuro del verbo to be. Ya la clase anterior ya habíamos hecho un pequeño recuento, una pequeña introducción en cuanto al futuro del verbo to be. Ahora vamos a ver los usos que tienen con relación a las reglas gramaticales del uso del verbo to be. ¿Cuándo usamos el verbo to be en futuro? En el modo futuro lo usamos para los siguientes casos. El primer caso, para decir cómo serán las cosas o personas. Recordemos que cuando utilizamos el will be, que una de las características fundamentales es que no precisa, no determina lo que va a suceder, sino que divaga. Es una posibilidad, como puede ser, como no puede ser. No obstante con la forma going to. Con la forma going to son cosas que tienen que cumplirse. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el will be para decir mañana va a llover. Mañana va a llover, no se sabe si será verdad o será mentira. No sabemos cómo va a reaccionar el clima. Ahí obviamente voy a utilizar el will be. Pero si yo digo mañana me voy de viaje porque tengo una reunión en Quito, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahí tengo que utilizar el verbo, la estructura del going to. ¿Por qué? Porque son cosas que se van a cumplir sí o sí. Se van a cumplir, tiene más exactitud. Regresando a esta parte, la primera estructura, utilizamos el will be o el futuro del verbo to be para decir cómo serán las cosas o personas. Por ejemplo, he will be happy. Él será feliz. Tenemos he que corresponde al pronombre personal of subject, que obviamente es la tercera persona. La tercera persona que corresponde al sexo masculino, he. Luego tenemos la forma, el futuro will, y el verbo be. Y lo complementamos justamente con un adjetivo, en este caso que es happy. Entonces, ¿qué digo? He will be happy. Él será feliz. ¿Qué estoy haciendo? Estoy describiendo cómo serán las cosas, en este caso, cómo será la persona a futuro. Va a ser feliz. El siguiente uso es para decir dónde estarán las cosas o personas. Algo que va a suceder. Por ejemplo, mañana estaré en Quito, qué sé yo, la compañera Celia, mañana es su cumpleaños, por ejemplo. Entonces, ahí yo estoy diciendo cosas que serán en el futuro. Por ejemplo, para decir dónde estarán las cosas o personas. Por ejemplo, the men will be in France. The men, el hombre, will be, que es la estructura del futuro, in France. ¿Dónde va a estar? En Francia. El hombre estará en Francia. Estoy hablando cosas hacia el futuro. También lo utilizamos para decir cómo estarán las cosas o personas. I will be hungry. Tendrá hambre. Entonces, o tendré hambre, porque estoy utilizando la primera persona. Estoy utilizando I. Entonces, que se traduce al español como yo. Obviamente, pero yo no voy a decir yo tendré hambre. Es una redundancia. Para la primera persona, cuando yo voy a traducir, el pronombre personal no se traduce, sino vamos directamente sobre el verbo. Entonces, digo, the will be dice tendré
hambre, hungry. Entonces, aquí estamos describiendo para decir cómo estarán las cosas o personas. La siguiente para decir el tiempo que hará. Por ejemplo, the weather will be cold. The weather will be, tenemos la estructura will be del futuro, will be del verbo to be, cold, el tiempo será frío. Entonces ahí estamos indicando el tiempo que hará. La siguiente como auxiliar con otros verbos, por ejemplo, tenemos Fred was swimming, tenemos con la terminación ing. Ya vamos a ver cómo funcionan estas determinaciones. Dice Fred estaba nadando o estará nadando. Entonces aquí tenemos Fred was swimming. Fred estaba nadando. Entonces ahí lo utilizamos como auxiliar con otros verbos. Para formar la voz pasiva, por ejemplo, the apple will be hit. The apple will be hit. La manzana será comida. Entonces, estamos desarrollando una voz pasiva dentro de esta oración. En inglés, el futuro simple, de simple future, se usa para hablar de propósitos, promesas, predicciones y peticiones. Ya saben, entonces, eso son de pronto pregunta de examen. Memorizaránse esta estructura. En inglés, el futuro simple, de simple future, se usa para hablar de propósitos, promesas, predicciones y peticiones. El futuro simple es de los tiempos más fáciles de conjugación dentro de las estructuras del inglés. Todos los verbos y todas las personas gramaticales siguen la siguiente fórmula. Y aquí nosotros tenemos las estructuras. Tenemos el will en primera instancia. Luego tenemos la forma base o la forma básica. ¿Cuál es la forma básica? No es otra cosa que la estructura be. Los will más el be. Y por último tenemos la base, el verbo base. Entonces, eso es todo en cuanto a la fórmula que nosotros tenemos que ver en función del futuro del verbo to be, porque ustedes ya en clases, en la clase anterior ya vimos cómo se conjugaba. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be y they will be. El will be no va a cambiar, no es como el presente o el pasado. El presente tiene tres formas y que hay que saber tener mucho cuidado al utilizarlo. ¿Cuál va a la primera persona? ¿Cuál va a la segunda persona? ¿Cuál va a la tercera persona? ¿Cuándo se utiliza el uno en singular? ¿Cuándo se utiliza el otro en plural? Hay que tener un poco de cuidado con el presente. Con el pasado ya menoramos, ya solo tienen dos auxiliares verbales, que es el was y el were. No hay ningún problema. Solo cambia el were simplemente para las terceras personas. Obviamente, eso ya hemos ido explicando más adelante, reforzando lo que ya hemos estructurado. Ahora, para el futuro, no cambia. Para todas las formas, para todos los pronombres personales, para todos los subjects, simplemente se utiliza el will be y eso es todo. En cuanto a la estructura del futuro simple, aquí nosotros vamos a ver y justamente tenemos la estructura. Tenemos will, tenemos la forma base be, son las estructuras que van a ir acompañando al ver a los pronombres personales. Y aquí nosotros podemos ver las estructuras en cuanto a la forma del verbo to be formal. ¿Cuál es la forma del verbo to be formal? La que es larga, la que no tiene contracciones. ¿Cuándo la utilizo una vez más? Cuando voy a hacer escritos, cuando voy a hacer documentos de carácter formal, tales como solicitudes, todo lo que son estructuras formales, ahí no se acepta contracciones. Entonces, las contracciones, ¿cuándo las utilizo? Cuando la conversación o lo que vaya a redactar es de carácter informal. Esas son las características más determinantes. Y aquí nosotros podemos ver en color negro, nosotros podemos observar los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Para recordarles, I, la primera persona se traduce como yo. You, la segunda persona se traduce como tú. Para la tercera persona tenemos tres estructuras. He, she, it. He para él, she para ella, it para las cosas, animales y sustantivos incontables. We es la primera persona del plural, you la segunda persona del plural y they la tercera persona del plural. Eso es todo lo que tienen que saber. Es recordar y nunca olvidarse esa parte. Ahora, ¿qué es lo que vamos acoplando? Simplemente la forma will más el verbo base que es el be. Y de tal manera eso se va conjugando con todas las estructuras de los pronombres personales. Y quedaría I will be,
you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be y they will be. Ahora, como sí es necesario que nosotros aprendamos no solo la long form, la forma larga, sino la short form, la forma corta, vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que hacemos? El will se va a fusionar con los pronombres personales, con el I, you, he, she, it, we, you, they. ¿A través de qué? A través de un apóstrofe. ¿Qué es lo que va a perder? La forma will va a perder la W y la I por el apóstrofe, por la coma y lo único que se va a acoplar son la doble L. Entonces, de tal manera que va a quedar ill con, uniendo I y will, uniendo you y will queda you'll, uniendo he y will queda he'll, uniendo she y will queda she'll, uniendo it más will queda it'll, uniendo we más will queda will, uniendo you más will queda you'll y uniendo they más will queda they'll. ¿Qué es lo que hacemos? Igual acá le complementamos con el verbo base, con la forma base, que es el be. De tal manera que queda it'll be, you'll be, he'll be, she'll be, it'll be, will be, you'll be y they'll be. Y de esa manera construimos la contracción del futuro del verbo to be. Aquí obviamente ustedes pueden observar cómo se van formando. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, I'll see you tomorrow. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Te veo mañana. I'll, estoy hablando en primera persona. I'll see, el verbo see, que es ver. Luego tengo el pronombre personal you y obviamente el complemento que es tomorrow, que es mañana. I'll see you tomorrow. Te veo mañana. Tengo con otro, tengo you'll never catch me. Eh, es una este tipo de frases es una frase exclamativa. Entonces tenemos, you'll never catch me. Nunca me atraparás, dice. Entonces es una frase exclamativa. Y como igualito que los signos de interrogación, en español nosotros le colocamos al principio y también al fin. Pero en inglés todos estos signos solo se les coloca al final. Tanto el de interrogación como el de exclamación solo van hasta el final. Por eso tenemos la frase en inglés. You'll never catch me. Tenemos solo el signo hasta el final. Nunca me atraparás. Tenemos acá Laura said she'll meet use at noon. Laura dijo que nos verá a mediodía. Laura said she'll meet use at noon. Tenemos la siguiente oración también. He'll always support you. Siempre te apoyaré. Una bonita frase. También puede ser una frase exclamativa, una frase determinativa. He'll always support you. Siempre te apoyaré. Tenemos la siguiente determinación. Mike won't help you move. He's always busy. Mike no nos ayudará a mudarnos de casa, dice, siempre está ocupado. Entonces, esta es una oración compuesta. Obviamente tenemos la primera parte que determina una acción y obviamente a continuación la razón de la explicación de por qué de esa acción. Entonces dice, Mike no nos ayudará a mudarnos de casa. Hasta ahí la primera estructura. Y obviamente le da una explicación. Siempre está ocupado. He's always busy. Entonces ahí tenemos igual la utilización, obviamente, de estas estructuras. My want, aquí tenemos una negación, tenemos want, estamos negando, ya vamos a ver cómo se forma la negación también, pese a que la clase anterior ya vimos cómo es la parte negativa en cuanto al futuro del verbo to be. Aquí tenemos Mike won't help you move. Always busy. Entonces dice, Mike no nos ayudará a mudarnos de casa, siempre está ocupado. Tenemos igual otra relación negativa y tenemos, I won't tell you what Tom said. It's none of your business. Dice, no te voy a decir lo que me dijo Tom, no es asunto tuyo. Entonces ahí igual le determinamos la parte final con una frase exclamativa. I won't, una negación, tell you what Tom said. It's none of your business. Pues ahí tenemos la determinación. Esto, obviamente, lo que les había mencionado, cuando utilizamos el will be y las reglas gramaticales que habíamos visto en la clase anterior, cuando utilizamos, cuando las frases, obviamente, cuando las determinaciones no son precisas y otras características más.
Ahora vamos justamente a hablar de la siguiente etapa y vamos a hablar de la estructura going to y vamos a ver cuáles son las características en función de esta determinación. El tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencia al futuro inmediato, es decir, algo que está por ocurrir. Utilizamos going to cuando está algo que va a ocurrir, como les había dicho. El día de mañana voy a dar una prueba, voy a dar un examen. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Va a cumplirse en el futuro inmediato. Entonces, ahí, cuando son cosas que se ven, no van a divagar, no como en el caso de Will Be, son cosas que posiblemente se darán como no se darán, acá no. Son cosas que se tienen que cumplir a un corto tiempo. Ejemplo, aquí tenemos algunas oraciones. Por ejemplo, tenemos she is going to pay with a credit card. Entonces tenemos aquí she. Estoy hablando de quién, estoy hablando de ella, con el verbo to be, servo estar. Y tenemos la forma going to, going to. Entonces aquí estamos indicando, obviamente, qué es lo que va a hacer en el futuro. Y le complementamos con el verbo base, con el verbo que obviamente que describe la acción, que en este caso es pay, que es pagar. Entonces de aquí dice, she is going to pay with, el complemento, un conector, con. Entonces aquí tenemos a credit card, tenemos un artículo indeterminado, tenemos un sustantivo que es en este caso credit y otro sustantivo que es un complemento que es card. Recordemos que cuando nosotros tenemos dos sustantivos, el uno pasa a ser adjetivo y el último pasa a ser, queda como sustantivo. Eso nosotros lo habíamos visto en reglas gramaticales anteriores. Entonces tenemos she's going to pay with the credit card. Ella va a pagar con su tarjeta de crédito, algo que está por ocurrir en contados minutos después que acaben las compras. Entonces, por eso yo utilizo la forma going to. Tenemos en primera persona la siguiente oración. Tenemos I am going to drop on my description over there. Y habíamos visto en clases anteriores qué significaba over there. Es allá o hasta allá. Prácticamente le determinaba a una lejanía bastante determinante fuera de lo normal. Ahí nosotros utilizábamos esta frase over there. Entonces dice, I am going to drop of my description over there. Voy a dejar mi descripción médica allá. Justamente este over there es allá, hasta allá, a lo lejos. Entonces ahí estamos igual utilizando la estructura going to, obviamente con el verbo al cual describe que es drove. Tenemos también se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. Y aquí vamos a ver, esta es otra estructura, esta es otra regla gramatical de la utilización del going to. También se emplea para hablar de interacciones o planes para hacer algo, para desarrollar algo, ¿no es cierto? Tenemos aquí ejemplos. Por ejemplo, digo, I'm going to learn English. Voy a aprender inglés. Es algo, obviamente, una intención, un plan que tengo en el futuro. I'm going to learn English. Con el going to, obviamente, estoy indicando que lo voy a hacer en el futuro y obviamente va a ser de forma inmediata, no va a ser a largo plazo. Estoy hablando en primera persona y aquí igual tengo la contracción de I am. Lo hace en una sola forma, en un solo golpe de voz porque está unido con el apóstrofe y dice I'm going to learn English. Voy a aprender inglés. Eso obviamente dentro de las estructuras. Se forma con el verbo to be conjugando para personas correspondientes seguido de la forma going to y el verbo base. Justamente lo que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Primero tengo el verbo to be, la primera estructura. Esta es la fórmula de la oración. Luego voy a sumar la estructura going to, que determina la acción en el futuro, y luego el verbo al cual hace referencia. Entonces, esa es la fórmula para estructurar oraciones con la forma going to. Por ejemplo, aquí yo tengo una conjugación que nosotros vamos a ver. Y obviamente vamos a conjugar el pay, que es pagar. I am going to pay, yo voy a pagar. O simplemente este yo, en la traducción yo lo elimino, lo elimino. Aquí se lo pone justamente es para que ustedes vayan dándose cuenta, para que ustedes vayan, obviamente, identificando cómo es la traducción. Pero muchas veces las traducciones no son tácitas como están escritas. Hay que tomar determinadas consideraciones estructurales para que no suene repetitivo ni burdo. Entonces,
I am going to pay, lo práctico. Solo una primera persona diría voy a pagar. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende de quién estoy hablando. Estoy hablando de mí mismo. Si yo digo yo voy a pagar, es una redundancia y suena feo. Por lo tanto, la forma correcta en cuanto a la traducción exacta sería de I am going to pay, sería voy a pagar. No obstante, los siguientes pronombres personales, ahí sí yo tengo ya que ir determinando cada uno de ellos. Recordemos que I corresponde a la primera persona. Obviamente sí se traduce como yo, pero en la traducción por lo general no es correcto decir yo voy a hacer algo, yo estoy en algo. No, simplemente va directamente sobre el verbo, el cual desarrolla o describe la acción. La segunda persona sí tengo you are going to pay, que dice tú vas a pagar. Ahí sí le digo tú vas a pagar. Tú vas a pagar de la colación, qué sé yo, lo que vayan a decir. You are going to pay, you corresponde a tú, are, obviamente el verbo to bien presente, going to pay, going to, obviamente pagar, vas, por ejemplo, perdón, es vas, obviamente que se determina en el futuro. Y por último, pay, que es pagar. You are going to pay, tú vas a pagar. Ahora, esa es la segunda persona. Pasamos a la tercera persona y recordemos que la tercera persona tiene tres formas. He, she, it. He para él, he is going to pay, él va a pagar. Si yo digo she is going to pay, él ya va a pagar. Si yo digo it is going to pay, eso va a pagar. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que identificar? ¿Por qué se les determina? ¿Por qué se les conoce como tercera persona a he, she, it? Porque estoy con un compañero, estoy entre dos personas, conversando entre dos personas de otra persona que correspondería a la tercera persona. Por ejemplo, yo digo, ella es mi hermana, pero no le estoy diciendo infiriendo directamente, sino estoy hablando con un amigo, por ejemplo. Digo, ella es mi hermana, le estoy indicando. Entonces ahí estoy hablando en tercera persona. O le digo, él es mi compañero de salón, estoy hablando con, qué sé yo, con otro compañero. Y le digo, él es mi compañero de salón, estoy hablando en tercera persona, ¿no es cierto? Y así obviamente funcionan estas estructuras. Recordemos que he obviamente es para él, she es para ella y it es para esto, eso, perdón, it es para cosas, animales y sustantivos incontables. Entonces ahí tenemos, he is going to pay, él va a pagar, she is going to pay, él le va a pagar, it is going to pay, eso va a pagar. Esto todo en plural en singular hasta ahí. Ahora pasamos a las tres formas del plural y en esta última parte. Por ejemplo, tenemos we are going to pay, nosotros vamos a pagar. Ya les había dicho que cuando utilizo we, obviamente yo estoy incorporado dentro del grupo. We are going to pay, nosotros vamos a pagar. Yo me incluyo como hablante dentro del grupo. Nosotros vamos a pagar. Si yo digo you are going to pay, este es el segundo you are que es para el plural, digo ustedes van a pagar. Yo ya no estoy incluido el grupo no está lejos, pero obviamente yo sí estoy aparte, no me incluye en ese grupo. Entonces ahí yo digo you are going to pay, ustedes van a pagar. Y por último, they are going to pay, ellos o ellas van a pagar. Y yo estoy totalmente alejado, digo ellos están a la distancia, un poco a la distancia, digo ellos van a pagar. Entonces, ahí obviamente nosotros tenemos las ubicaciones de acuerdo a la posición. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo se conjuga justamente la estructura going to para hablar de actividades que se van a cumplir a un corto plazo, obviamente en el futuro, con cada uno de las estructuras gramaticales. Obviamente, recordemos que toda esta forma going to siempre tiene que estar conjugada con el verbo to be, en este caso en presente, que es am, are, is. Entonces, ahí nosotros podemos ver. Vamos a hablar un poco más de will. El futuro con will se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se habla. Ejemplo, I need to get my medicine. Dice, necesito comprar mi medicina. I will go to the pharmacy tonight. Iré a la farmacia esta noche. I will go. Go es el verbo ir. I will go to the pharmacy tonight. Ustedes ven que aquí, obviamente, que estoy utilizando simplemente el will, pero no utilizo el will be la base be, sino le estoy utilizando solito al will. Entonces, en este caso, cuando yo utilizo solito el will para el futuro,
Este me permite hablar de decisiones que yo voy tomando mientras camino. Hay veces que a muchas personas les dicen está loco hablando él solito. Yo digo, no, no, qué sé yo, les pongo un ejemplo, digo, necesito comprar un repuesto en la tarde o voy a pasar por el banco retirando dinero. Entonces estoy tomando decisiones que lo voy a hacer mientras camino, ¿no es cierto? Entonces lo mismo sucede aquí en esta oración que es clarísima. I need to get my medicine, dice, necesito comprar mi medicina. I will to go to the pharmacy tonight, iré a la farmacia esta noche. Está tomando una decisión que se va a cumplir, obviamente. Una decisión que está tomando mientras camina. La siguiente dice, I need some cash. I will pay with my debit card and ask for cash back. Dice, necesito algo de efectivo. I need some cash. I will pay, pagaré, with my credit card and ask for cash back. Con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. Cashback, ustedes si pronto han escuchado, porque tienen tarjetas de crédito, muchas veces han escuchado en términos bancarios, cuando tienen las tarjetas de crédito, el famoso cashback. ¿Qué es el cashback? Es el efectivo de vuelta. Cuando pagan con algo, obviamente pagan en una cantidad un poco diferente al del precio normal y piden el efectivo de vuelta. Y eso es lo que hace. También es usado este tipo de estructuras del will para decir predicciones de carácter general, algo que no es determinante. Ejemplo, I am sure it will rain tomorrow. Estoy seguro que va a llover mañana. Entonces es una predicción que obviamente de carácter general, que no sabe si se dará o no será. Gerardo Gómez will win the collection. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones. Obviamente aquí tenemos Gerardo Gómez will win the elections. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones. Y por último, en esta última etapa de clases tenemos obviamente cómo se forma el verbo to be, obviamente solamente con el will, ya no con el verbo be, sino simplemente con el be. O ustedes pueden observar aquí esta conjugación a diferencia de la que nosotros vimos anteriormente. Obviamente que nosotros habíamos visto en la parte anterior, obviamente como nosotros tenemos con esta estructura be, I will be, acá no, acá lo vamos a utilizar solo con el will nada más. Y tenemos la siguiente estructura, I will pay later, voy a pagar luego o más tarde, you will pay later, tú vas a pagar luego, will pay later, él va a pagar luego, she will pay later, ella va a pagar luego, it will pay later, esto va a pagar luego, we will pay later, nosotros vamos a pagar luego. You will pay later, ustedes van a pagar luego y they will pay later, ellos van a pagar luego. Esas son las estructuras, cómo se forma el verbo o con el will y más el verbo al cual va a desarrollar o va a describir la acción. Esto en cuanto a las actividades que nosotros hemos ido viendo y analizando en el transcurso de la presente actividad. Estos son los temas que nosotros hemos ido desarrollando y que ustedes obviamente tienen en función también de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de esta clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Me despido, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Nos vemos el día de mañana en las siguientes clases. Que descansen. Nos vemos el día de mañana. Gracias, licencia. Gracias, Mañana. Ángel. Ese